Muchas gracias. Sí, vete, vale. Dos. No, un segundo. A continuar por esa senda. Y estoy seguro, en nombre de valorado como tal en Europa. Herri agintariok, Unirrezeko ordezkariok, jaun Andreok egunon. 7 telekomunikazioko sare operadoreak biltzen dituen elkartea da Unirrez. Denei, gure eskerrona, ongi etorriak eta eskerrik asko Juanjo Años presidenteari jardunaldi hau Euskadin antolatzeagatik. El Gobierno vasco y la sociedad pública Itelazpi nos sentimos comprometidos con este foro que explora los servicios de futuro en las torres de telecomunicación, las Smart Towers. En Euskadi, Itelazpi opera en 245 centros. Un total de 215 están gestionados directamente por la propia empresa y en 30 actúa como albergado. A través de esta red, el Gobierno vasco ofrece una cobertura del 100% del territorio. El pasado año, Unirred organizó su primer foro, como se ha dicho, de trabajo bajo el título Por una televisión universal y gratuita. Este foro puso en valor la TDT, la televisión digital terrestre. Es una defensa necesaria, conocidos los riesgos regulatorios del espacio radioeléctrico. Este es un bien cada vez más escaso, dada la necesidad de dar cabida al cada vez mayor número de servicios que se ofrecen a través del mismo. De ahí la importancia de reivindicar un espacio suficiente y seguro para la difusión de la televisión en abierto. Las torres de telecomunicación han venido siendo esenciales, prestando servicios de albergue de operadores privados, comunicaciones de emergencia, emisiones de radio, servicio de telefonía o indicadores meteorológicos. Las telecomunicaciones han servido también, las torres, para las comunicaciones de la Ertzaintza, ambulancias o bomberos. Las emisiones de radio o televisión con una cobertura del 100% son servicios esenciales y vertebradores para nuestra comunidad. A partir de ahora lo serán en mayor medida, dado que las torres de comunicación constituyen la infraestructura básica para desarrollar las nuevas tecnologías o tecnologías smart, como el Internet de las cosas, que decía Adela también. Los poderes públicos afrontamos el reto de favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios capaces de generar crecimiento económico y bienestar. Debemos hacerlo, además, protegiendo nuestro medio ambiente y garantizando el equilibrio y la sostenibilidad. Esta es la materia de una intensa mañana de trabajo que esperamos resulte productiva, que aborda estas cuestiones programadas. Se ha mencionado hiperconectividad y la realidad de la revolución digital y la transformación de las ciudades, Internet of Things y su impacto en las telecomunicaciones, TICs y su rol en la evolución de los territorios inteligentes y ejemplos concretos de nuevos modelos de negocio en torno a las Smart Cities. Iaz, Unirrezek lehenengo lan foroa antolatu zuen telebista unibertsal eta doakoaren alde izenburupean. Euskadik foroaren bigarren edizioa hartzen du, oraingoan telekomunikazioko dorreen azpiegituren balioa azpimarratzean jarriaz eta jarriz arreta. Eztabaida gune honen leloa da, hain zuzen, Smart Towers etorkizuneko zerbitzuak telekomunikazio dorreetan. Lan jardunaldi honi hasiera ematen diogu gaurkoan. Y aprovecho este foro
para destacar el esfuerzo público que supone para distintas comunidades autónomas mantener una infraestructura de telecomunicaciones que es esencial hoy y, a su vez, una oportunidad de cara al futuro. Gracias a este foro podremos valorar nuevas alternativas y oportunidades. Les quiero dar, en nombre de todo el Gobierno vasco, acompañado como estoy también por consejeros del mismo y por altos cargos del mismo, les quiero dar también la bienvenida y agradecer su contribución a esta labor de anticipación de los servicios del futuro en las torres de telecomunicación. Su aportación nos permitirá ofrecer un servicio de calidad a toda la ciudadanía, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y preservar el entorno natural, en definitiva, realizar la cara social de la tecnología. Agradezco a todas y a todos su aportación, les doy la bienvenida a Euskadi Smart Country y queda inaugurado por mí este foro, este segundo foro Unired. Eskerrik asko. Egunon Adela, Cuéntanos, ¿dónde estás? Como elemento fundamental